El sol de la mañana se derramaba sobre la mesa de mi cocina, atrapando el vapor que subía de mi café. Apenas unos minutos antes, había estado podando los geranios en macetas, en el porche de mi casa, en Puerto Vallarta, sus flores desbordándose en colores vivos sobre la baranda. Era un comienzo tranquilo para un día cualquiera, hasta que sonó el teléfono. El nombre de Sofía iluminó la pantalla, y por un instante me permití soñar que era la llamada que tanto esperaba. Tal vez una invitación a su boda o al menos a compartir sus planes conmigo. Mi dedo dudó antes de contestar. «Hola, mamá», dijo ella con un tono seco, como si hablara con un colega en lugar de su madre. Forcé calidez en mi voz. Cariño, justo estaba pensando, ¿en cuándo será el gran día? Tendré que pedir tiempo libre, quizá reservar un hotel. Ella me interrumpió con una pausa que me cortó como cuchillo. «Oh, ya nos casamos ayer. Fue algo pequeño en Guadalajara. Solo estuvieron las personas que realmente importan». Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. Solo las personas que realmente importan. Yo la había criado sola después de que Javier murió. Trabajé turnos dobles en el hospital. Dejé de lado cada deseo personal para que ella tuviera las mejores escuelas, los mejores programas. Y ahora, en el momento más importante de su vida, yo no importaba. Controlé mi respiración. «Bueno», dije suavemente, «felicidades». «Gracias», respondió rápido como si lo tuviera ensayado. Su tono se aligeró, pero sonó hueco. Arturo y yo pensamos que así era mejor, menos complicaciones. Pero sí necesitamos algo de ti. De fondo, la voz de Arturo gritó algo confuso, pero bajo eso escuché otra voz masculina más grave, desconocida. No era Arturo. El sonido era débil, pero suficiente para erizarme la nuca. Sofía lo ignoró y siguió. «Nos puedes mandar las llaves de la casa en Playa del Carmen. Arturo dice que sería perfecta para nuestra luna de miel. Siempre ha querido ver la costa en esta época». Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No para compartir alegría, no para incluirme en su gran momento, sino para reclamar lo último que me quedaba de Javier. Esa casa había sido nuestro refugio tras su muerte, donde Sofía aprendió a nadar, donde asábamos bombones en la playa descalza, donde a los 12 años declaró: «Mamá, me casaré aquí algún día». Cerré los ojos, el teléfono cálido contra mi mejilla. «Claro, cariño. Me aseguraré de que tengan las llaves». Ella suspiró aliviada. «Perfecto. Sabía que entenderías. Las recogeremos mañana». Y así la llamada terminó. Sin detalles de la boda, sin mención de un vestido o pastel, sin fotos. Solo la exigencia de la casa. Me quedé en silencio mirando la mesa iluminada por el sol, como si pudiera darme respuestas. Mi café se había enfriado. No solo me habían excluido, me habían borrado. Pero mientras las olas sonaban débilmente a lo lejos, otra idea se formó. Si Arturo creía que podía entrar en la vida de Sofía, borrarme y reclamar la casa, me había subestimado. Esa noche, mientras recogía los platos de una cena solitaria, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sofía, pero no parecía para mí. Contenía una foto de un acta de matrimonio arrugada en los bordes, tomada con poca luz. Mis ojos se fijaron en los nombres Sofía Mendoza. Y debajo la firma de Arturo. O algo que pretendía serlo. La letra no se parecía en nada al trazo firme que usaba en tarjetas de cumpleaños o cuentas de restaurantes. Esta era irregular, apresurada, con un apellido completamente diferente. Miré la pantalla hasta que los bordes se volvieron borrosos. ¿Sofía lo había notado? ¿Sabía siquiera quién era el hombre con el que se había casado? El viento del Caribe hizo temblar las ventanas y sentí el eco de la advertencia de Javier. «No dejes que te quiten lo que construimos». Por primera vez me pregunté si el esposo de Sofía era realmente quien decía ser. A la mañana siguiente manejé rumbo al norte por la costa, con el mar acompañándome como un viejo amigo. Cada ola traía un recuerdo de los veranos con Sofía, su risa saltando entre las olas, su pequeño cuerpo corriendo hacia el agua sin miedo.
La casa en Playa del Carmen era más que paredes y madera. Era el ancla que Javier nos dejó cuando la muerte amenazó con desamarrarlo todo. En sus últimos años, Javier había sacado una póliza de seguro obstinado, a su manera silenciosa. Cuando murió el pago fue cruel y misericordioso, a la vez un número, en papel, que pretendía reemplazar las manos firmes y la voz suave de un hombre. Usé parte de eso para comprar la casa, un lugar donde Sofía y yo podíamos respirar su presencia sin ahogarnos en el duelo. En esos primeros días Sofía se dormía en el columpio del porche con la cabeza en mi regazo, susurrando entre lágrimas que papá podía escuchar las olas desde el cielo. Yo también lo creía porque era más fácil que admitir que estaba sola criándola. Con el tiempo la casa se convirtió en nuestro refugio, el escenario de cumpleaños, rodillas raspadas, charlas hasta medianoche. Se suponía que sería suya algún día, no por exigencia, sino por confianza. Pero todo cambió cuando llegó Arturo. Las llamadas de Sofía se volvieron menos frecuentes, sus visitas más cortas. Nuestras cenas dominicales, antes llenas de risas y cuentos, se tornaron tensas, como si ella recitara líneas de una obra dirigida por alguien más. Yo veía cómo lo miraba antes de responder mis preguntas, su sonrisa tensa, su voz cuidadosa. Él se había tejido entre nosotras hilo por hilo, hasta que ya no podía alcanzarla sin rozar su sombra. Cuando llegué a la casa, el aire salado se sintió más cortante, los gritos de las gaviotas más ásperos. Abrí la puerta y entré en el silencio. Partículas de polvo danzaban en la luz que entraba por las ventanas altas, atrapándose en muebles pulidos tantas veces que era pura memoria muscular. Cada cuarto aún guardaba ecos los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, los libros de Javier alineados en el estudio, la manta gastada en el sofá donde veíamos tormentas llegar. Entré al estudio y pasé los dedos por los lomos de los libros de leyes de Javier. Uno se deslizó pesado por los años y al ponerlo en el escritorio, un pedazo de papel doblado cayó de sus páginas. Lo desdoblé con cuidado, la tinta tenue pero legible en su letra meticulosa. No dejes que te quiten lo que construimos. Las palabras golpearon como profecía. Javier siempre fue cauteloso, receloso, de quienes rondaban demasiado cerca del dinero o el legado. Había construido una vida de principios firmes ladrillo por ladrillo, y me dejó la tarea de protegerla. Tal vez incluso entonces vio lo frágil que podía ser la confianza. Mientras estaba en el silencioso estudio, mi teléfono vibró. El nombre de Sofía otra vez. Dudé, luego contesté. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz tenía un hilo de impaciencia, pero no era solo suya. Detrás la voz de Arturo empujaba baja y urgente como un apuntador guiando a una actriz renuente. «Vine a revisar la casa», dije con calma. Una pausa, luego un suspiro brusco. Arturo pregunta. «¿Ya tienes las llaves listas? Estaremos ahí mañana y no queremos retrasos». Su voz cortó entonces, inconfundible. «Dile que se apure. No tenemos tiempo para sus cursilerías». Dejé que el silencio se extendiera mirando la nota desvaída de Javier en mi mano. La respiración de Sofía titubeó en la línea atrapada entre él y yo. Mamá insistió más suave, pero igual de tensa. Doblé la nota y la guardé entre las páginas del libro. Mi respuesta podía esperar. Algunas batallas requieren más que palabras. Al colgar sentí las sombras de Puerto Vallarta cerrarse a mi alrededor, advirtiéndome que la casa no era solo un hogar. Era una línea que Javier había trazado mucho antes de que Arturo entrara en nuestras vidas. A la tarde siguiente, escuché el crujido de las llantas en la grava antes de verlos. El largo camino a la casa serpenteaba entre palmeras, y cuando salí al porche Sofía y Arturo ya bajaban de su coche. La cajuela estaba abierta con maletas apiladas como si llegaran a un resort. «Mamá», gritó Sofía con un tono agudo y una sonrisa forzada que no llegaba ya a sus ojos. Tiró de la manga de Arturo como pidiéndole que suavizara, pero su mandíbula estaba tensa. Caminaron juntos y él no perdió tiempo.
Lugar perfecto, dijo Arturo echando un vistazo a la casa como tasador. Justo lo que necesitamos. Sofía ve por la maleta pequeña. Nos instalaremos en la recámara principal primero. Crucé los brazos. Disculpa. Se volvió hacia mí con una sonrisa fina. Bueno, esta casa ya es nuestra, ¿no? La herencia de Sofía. Pensamos que sería más fácil instalarnos de una vez, en lugar de hacer tanto alboroto. Busqué los ojos de Sofía esperando un destello de resistencia, pero ella miró al suelo aferrando el asa de su maleta. «Esta sigue siendo mi casa», dije forzando calma en mi voz. «No pueden llegar sin invitación y asumir...» Arturo me interrumpió con una risa sin calor. «Vamos, Isabel. No hagas esto más difícil de lo necesario. Ya tuviste tu tiempo aquí. Estás jubilada. ¿Qué de 68? Deberías estar en un lugar más tranquilo, más fácil. Esta casa es un desperdicio para alguien que apenas puede subir las escaleras». Arturo, murmuró Sofía con voz baja, pero él siguió. «Ahora no sirves para nada, Isabel. Busca otro lugar para disfrutar tus años dorados. Un buen departamento en Cancún, tal vez. Déjanos el trabajo pesado a nosotros». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, como piedras lanzadas al pecho. Por un momento el porche se desdibujó. Sofía se movió incómoda, pero no dijo nada. Ni una palabra en mi defensa. Me estabilicé aferrando la baranda hasta que la madera se clavó en mi palma. «No me hablas así», dije suavemente, aunque mi voz temblaba. «No aquí. No en esta casa». Él sonrió señalando las maletas. «Traeremos esto. Puedes tomarte tu tiempo para empacar lo que necesites para irte. Somos razonables, te damos hasta el fin de semana». Miré a Sofía otra vez, rogando que me devolviera la mirada. Por un instante, de la niña que se aferraba a mi mano, en la playa que prometió casarse descalza, en esa arena. Pero ella bajó los ojos dejando que él hablara por ambos. Algo en mí se endureció. Me hice a un lado dejándolos arrastrar sus maletas hacia la puerta. Mi silencio no era rendición. Era estrategia. Hay momentos para pelear a cielo abierto y momentos para dejar que el enemigo crea que ha ganado. Arturo era astuto, pero la arrogancia siempre deja grietas. Mientras pasaban, él me lanzó una mirada satisfecha como si me hubiera despedido. Lo seguí dentro el aire cargado de olor a polvo y sal. Él señaló la recámara principal ordenando a Sofía dónde poner las cosas, ya reacomodando muebles en su mente. No discutí. Todavía no. Me ocupé en la cocina fingiendo trajinar con la tetera mis manos firmes, aunque mi corazón latía fuerte. La nota de Javier doblada en mi bolsillo presionaba contra mi muslo. «No dejes que te quiten lo que construimos». Esa noche yací despierta en el cuarto de huéspedes escuchando sus voces apagadas a través de las paredes. La de Arturo baja y autoritaria. La de Sofía más suave, vacilante. La risa de mi hija estaba ausente. Miré el techo hasta el amanecer, mi mente dando vueltas a las posibilidades. Creían que me habían empujado fuera, que me habían arrinconado, hasta rendirme. Pero yo aún tenía opciones. Silenciosas, cuidadosas. Cuando llegó la mañana me levanté, empacé 2 maletas pequeñas con calma deliberada y las puse junto a la puerta. Si Arturo creía que había triunfado, que así fuera por ahora. No tenía idea de que el juego apenas comenzaba. El viaje de regreso a Cancún se sintió eterno. Mis maletas traqueteaban en la cajuela con cada bache como huesos resonando en una tumba poco profunda. Cuando llegué al estacionamiento agrietado del Posada del Sol, sentí como si hubiera envejecido 10 años en una noche. El recepcionista no levantó la vista cuando deslicé mi identificación sobre el mostrador. 499 pesos por noche, murmuró sus dedos tecleando. Entregué el dinero que Sofía me había dado semanas atrás, un gesto tan condescendiente que quemó más que cualquier insulto de Arturo. Ahora me compraba una exhabitación de paredes delgadas con un colchón hundido en el centro y cortinas que olían ligeramente a moho. Dejé mis maletas y me senté al borde de la cama, mi peso hundiéndose en el hueco dejado por extraños antes que yo. Esto era tal lo que mi vida se había reducido una viuda,
Una madre desechada, una mujer con 40 años de sacrificio, a cuestas, y nada más que el aire rancio de un motel barato para mostrar. Mientras miraba el papel tapiz descascarado, los recuerdos me envolvieron. Me vi con mi uniforme de enfermera, el cabello recogido, trabajando turnos dobles para que Sofía pudiera ir a una escuela privada. Vi a Javier frágil en sus últimos meses, pidiéndome que fuera fuerte por ella. Vi los cumpleaños, las fiestas, cada hito que cargué sola después de que la muerte se lo llevó. Y ahora mi hija había elegido a un hombre que me llamó inútil, que me expulsó de la casa que la previsión de Javier nos dio. Mi garganta se cerró, pero no lloré. Ya había derramado suficiente por una vida. Metí la mano en la maleta más pequeña donde había guardado mi joyero entre ropa doblada. La caja era vieja, el terciopelo desgastado por décadas de abrir y cerrar. Adentro había recuerdos de una vida de devoción, un collar de perlas que Javier me dio en nuestro 20º aniversario, el brazalete de bebé de Sofía, el broche de mi madre. Debajo, casi escondido, había un relicario dorado. No lo había abierto en años. Mis dedos trabajaron el broche hasta que hizo clic, revelando una foto desvaída de Javier en un lado y de Sofía niña en el otro. Pero detrás, tan apretado que casi lo paso por alto, había un pedazo de papel doblado. Lo desdoblé con cuidado. La tinta tenue pero legible en la letra de Javier mira más a fondo. Protege a Sofía. Las palabras se nublaron mientras las leía una y otra vez. Javier debió haberlo guardado mucho antes de su muerte. Tal vez sabiendo algo que yo no. Siempre fue precavido, siempre atento a las corrientes ocultas en las intenciones de las personas. ¿Había previsto Actius Arturo? ¿O simplemente sabía que la suavidad de Sofía, su anhelo de ser amada, podría atraer depredadores? Sostuve el relicario en mi palma, su peso un consuelo y una carga. Mira más a fondo. Protege a Sofía. Sonaba menos como un pedido y más como una orden, una que él sabía que cumpliría incluso en su ausencia. Cerré el relicario y lo presioné contra mi pecho. Si Javier había anticipado una traición, quizá también dejó salvaguardas, que aún no había encontrado. Era meticuloso en sus asuntos, nunca descuidado, nunca desprevenido. El letrero de neón afuera de la ventana del motel parpadeó arrojando sombras por la habitación. Me recosté en el colchón hundido, aferrando el relicario mi mente, dando vueltas a sus palabras, hasta que se grabaron en mí. Sofía había elegido mal, pero seguía siendo mi hija. Protegerla no significaba complacer su ceguera. Significaba luchar por ella incluso cuando creía que no me necesitaba. Las olas estaban demasiado lejos para oírlas desde aquí, pero las imaginé rodando firmes contra la costa, llevando la voz de Javier. Mira más a fondo. Protege a Sofía. El sueño llegó a ráfagas, roto por el zumbido del tráfico afuera, y cuando el amanecer se filtró por las cortinas delgadas, me levanté con una decisión, endureciéndose en mí. Si Arturo creía que me había borrado, no había contado con la previsión de Javier, ni con mi determinación para cumplirla. La luz de la mañana se filtraba débilmente por las cortinas raídas del motel, iluminando las maletas a mis pies. Me vestí despacio, mi cuerpo pesado por otra noche sin dormir. Las palabras de Javier en el relicario aún resonaban en mi mente. Mira más a fondo. Protege a Sofía. Me senté al borde de la cama intentando aclarar la niebla de los recuerdos. En algún lugar de los años pasados una imagen se perfiló Javier en su escritorio, en el estudio de la casa, pluma en mano, papeles ordenados frente a él. Una vez me llamó justo después del cumpleaños 25 de Sofía. Sus ojos serios pero no crueles. Quiero que entiendas todo si algo me pasa, dijo señalando un montón de documentos. Este es mi testamento. Tú y Sofía estarán protegidas. Recordé haber hojeado las páginas con nerviosismo, las palabras desdibujándose, pero capté suficiente para saber que me dejó la casa sin condiciones y la mayor parte de los activos a mi nombre. Sofía estará bien, me aseguró, pero tú tendrás la última palabra.
Todavía es joven. Necesitará tu firmeza. Entonces, ¿por qué después de su muerte Sofía me dijo que ella heredó todo? ¿Por qué nunca volví a ver ese testamento? El recuerdo me carcomía más afilado ahora que la voz de Arturo resonaba, llamándome inútil. Como si mis dudas lo convocaran, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Sofía. Mamá, aquí tienes algo de dinero para que te acomodes. Debajo una captura de pantalla de una transferencia, 3.000 pesos. 3.000. Después de décadas de trabajo de Javier, de mis sacrificios, eso era lo que ella consideraba apropiado. Una limosna, una palmadita. El mensaje dolía más que cualquier gesto de compasión. Lo miré hasta que mi visión se nubló. O Sofía había mentido descaradamente, o Arturo había torcido la verdad, o ambos. Y si el testamento de Javier había sido alterado, oculto o falsificado, esto no era solo crueldad, era robo. Sabía de una persona que podía cortar la niebla a Esteban Vargas. Esteban había sido el abogado de Javier desde que tengo memoria. Redactó los papeles cuando compramos la casa, manejó las directivas médicas de Javier. Incluso nos asesoró con el fondo universitario de Sofía. Un hombre meticuloso con una mente como trampa de acero. Esteban era el tipo de persona en quien Javier confiaba ciegamente. Si alguien podía decirme cuáles eran las verdaderas intenciones de Javier, era él. La decisión se asentó en mí como una piedra en un lecho de río. Iría con Esteban. Pediría la verdad aunque destrozara la poca esperanza que me quedaba. Esa tarde llamé a su oficina. La recepcionista reconoció mi nombre de inmediato y prometió que Esteban me recibiría al día siguiente. Su voz se suavizó al hablar. «Se ha preguntado cuándo vendrías». Las palabras me helaron. Se ha preguntado cuándo vendrías, como si Esteban hubiera estado esperando, como si supiera que había asuntos pendientes. Dejé el teléfono, mis manos temblando. Por primera vez desde la muerte de Javier no solo sentía duelo, sino sospecha subiendo como bilis. Arturo había interceptado el testamento. Sofía ocultó información por su insistencia. O peor, habían falsificado documentos. Esa noche guardé el relicario de Javier bajo mi almohada como un talismán. Mira más a fondo. Protege a Sofía. Mis pensamientos giraban rodeando la posibilidad de que Javier hubiera previsto esto que me había dejado migajas para seguir. Cuando el sueño llegó, fue superficial y lleno de imágenes de papeles firmados en cuartos oscuros de la mano de Arturo, guiando la de Sofía de la firma de Javier borrada y reescrita por extraños. Por la mañana ya no me sentía como una víctima encerrada en un motel. Me sentía como una mujer con una misión. Mañana entraría a su oficina, a su oficina de Esteban, y de una forma u otra descubriría qué había dejado realmente Javier. La oficina de Esteban Vargas estaba en el último piso de un edificio modesto, en el centro de Cancún, con ventanas que daban al bullicio del malecón. El lugar no había cambiado en décadas, estanterías de caoba, un leve aroma a cuero, y papel, la lámpara de latón que siempre brillaba en su escritorio. Cuando entré, él se levantó, su cabello gris perfectamente peinado, sus ojos agudos suavizándose con reconocimiento. Isabel, dijo cálidamente extendiendo ambas manos. Me preguntaba cuándo vendrías. Siéntate, querida. Su amabilidad casi me deshizo, pero me contuve y me acomodé en la silla de cuero frente a él. Debí venir hace meses, admití. Pero Sofía me dijo que heredó todo, que no me dejaron nada. La expresión de Esteban pasó de sorpresa a confusión y luego a algo más oscuro. Se recostó frunciendo el ceño. ¿Te dijo eso? Sí. Dijo que Javier le dejó todo, que podía quedarme en la casa por su bondad. Esteban negó con la cabeza con una mezcla de incredulidad y pesar. Isabel, eso no es cierto. Hicimos una lectura formal del testamento poco después de la muerte de Javier. No estuviste, y Sofía explicó que estabas demasiado afectada para asistir. Dijo que le pediste que manejara todo en tu nombre. Sus palabras cayeron pesadas. Nunca dije eso. Ni siquiera sabía que hubo una lectura.
Sacó una carpeta gruesa de un cajón del tipo que Javier organizaba con precisión obsesiva. Deslizó la hoja superior hacia mí. La familiar caligrafía de Javier captó mi mirada de inmediato, nítida y deliberada, justo como la recordaba. Me obligué a leer en voz baja. Yo, Javier Mendoza, en pleno uso de mis facultades, lego a mi amada esposa, Isabel Graciela Mendoza, nuestra residencia principal en Playa del Carmen, incluyendo todos los muebles y efectos, y el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, por un total aproximado de 25 millones de pesos. Mi garganta se cerró. Seguí leyendo con los ojos nublados por las lágrimas, hasta encontrar el nombre de Sofía. A mi hija Sofía Rosa Mendoza le dejo 10 millones de pesos en fideicomiso condicionados a que trate a su madre con dignidad y respeto tras mi muerte. Miré esas palabras hasta que se grabaron en mí. Javier no solo me había protegido, había anticipado esta misma crueldad. Lo había escrito en los cimientos de su legado. La voz de Esteban se suavizó. Javier quería asegurarse de que estuvieras protegida. Me dijo más de una vez que confiaba en tu firmeza por encima de los impulsos de Sofía. La condición que puso para su herencia fue su manera de enseñar responsabilidad y respeto. Presioné el dorso de mi mano contra mi boca, luchando por respirar bajo el peso de la traición. Todo este tiempo había vivido en un motel expulsada de mi hogar, creyendo la mentira de Sofía, creyendo el veneno de Arturo. Dijo que no me dejaron nada. Murmuré las palabras amargas. Los ojos de Esteban se entrecerraron su tono, endureciéndose. Entonces te engañó a propósito. O alguien quiso que lo creyeras. Isabel, lo que Arturo y Sofía han hecho no es solo cruel, es fraudulento. Bajé los papeles a mi regazo, la firma de Javier temblando en mis manos. Casi podía escuchar su voz en la silenciosa oficina, firme, mesurada, inquebrantable. Me había dejado la casa, los activos, el fideicomiso. Me había dejado las herramientas para luchar. La decepción era más profunda de lo que imaginaba. La traición de Sofía no era solo un momento de debilidad. Era deliberada, coordinada, orquestada. Levanté la cabeza, mi voz más firme. Entonces es hora de descubrir hasta dónde llegaron. Esteban no perdió tiempo. La mañana después de revelarme el testamento, ya estaba hablando por teléfono con la fiscalía. Para la tarde había organizado una reunión en su oficina con la detective Maribel Cortez, una mujer cuya reputación la precedía. Cuando entró se movía con una firmeza que me recordaba a Javier. Cabello corto oscuro recogido tras las orejas, un cuaderno en mano, ojos que no perdían detalle. Me dio un firme apretón de manos y se sentó frente a mí. Señora Mendoza, comenzó con tono respetuoso pero directo. Esteban me ha informado. Hay razones sólidas para creer que el testamento de su esposo fue tergiversado, posiblemente falsificado en su presentación. Eso es fraude. Si su yerno interfirió con los activos de la herencia, podría enfrentar cargos penales. Escuché con las palmas húmedas contra la carpeta que aún sostenía como escudo. Sofía. Tal vez ni siquiera sabe cuán profundo es esto, dije suavemente, aunque mi voz titubeó. Pero Arturo sabe exactamente lo que hace. Maribel asintió tomando notas rápidas. El primer paso es asegurar las cuentas. Si intentó transferir, retirar o gastar fondos que no le corresponden, marcaremos cada transacción. Esteban intervino, su voz afilada. Las cuentas de Javier eran sustanciales. Si Arturo creía que tenía acceso libre, ya pudo haber intentado liquidarlas. Los labios de la detective se apretaron. Entonces, cuanto antes actuemos, mejor. Esa tarde firmé una serie de formularios dando consentimiento para la investigación y reafirmando mi posición legal como heredera principal. El peso de la confianza de Javier recaía sobre mis hombros, pero también me estabilizaba. Por primera vez, no solo estaba llorando o sobreviviendo, estaba luchando. 2 días después, Maribel me llamó al motel. Me senté al borde de la cama hundida, aferrando el teléfono, mientras su voz tranquila relataba las primeras grietas en el imperio de Arturo. Sus intentos de acceder a las cuentas han sido bloqueados.
dijo. Hemos congelado varias tarjetas vinculadas. Esta mañana intentó hacer una compra de 50.000 pesos en una boutique en Polanco. Rechazada. 30 minutos después, otro intento en una joyería en Puerto Vallarta. También rechazada. Cerré los ojos imaginando la escena, la confianza pulida, resquebrajándose mientras entregaba una tarjeta, la disculpa cortés del dependiente, las miradas de extraños midiéndolo por los números que parpadeaban fondos insuficientes. ¿Y Sofía?, pregunté en voz baja. Estaba con él en al menos un intento, respondió Maribel. Testigos dicen que parecía avergonzada, confundida. Él, sin embargo, estaba furioso. Eso me dice que no la advirtió. Una extraña mezcla de tristeza y vindicación creció en mí. Mi hija a su lado, viendo cómo se derrumbaba la fachada. Me pregunté si al fin veía la verdad que intenté protegerla de ver. Durante la siguiente semana las llamadas continuaron. Arturo intentó con cada tarjeta, cada cuenta, chocando con muros que no había anticipado. Su arrogancia nunca consideró la previsión de Javier, ni mi resolución de buscar la verdad. Y aún así, mientras su mundo se achicaba, yo seguía en el aire rancio del motel. Las noches se alargaban marcadas por el zumbido del tráfico y el crujido de tuberías en las paredes. Cada mañana me levantaba, hacía café en la olla abollada junto al fregadero y esperaba la siguiente actualización. No era comodidad, pero era determinación. Ya no estaba indefensa. El 7º día Maribel me visitó en persona. Puso una carpeta en la mesita junto a la ventana. «Operación Justicia», dijo con una leve sonrisa. «Así lo llamamos internamente. Tenemos suficiente evidencia para enfrentarlo pronto». Descansé mi mano en la carpeta sintiendo el relicario de Javier contra mi clavícula. La marea estaba cambiando. La ilusión de riqueza de Arturo se deshacía hilo por hilo, y pronto enfrentaría la verdad que tanto intentó enterrar. La llamada llegó 3 días después, tarde en la noche, justo cuando el sol se había escondido tras el horizonte de Cancún, y el letrero de neón del motel zumbaba fuera de mi ventana. Mi teléfono vibró en la mesita el nombre de Sofía, destellando en la pantalla. Mi mano dudó insegura antes de contestar. Pero no fue la voz de Sofía la que me recibió. «¿Qué demonios está pasando, Isabel?». Las palabras de Arturo rasgaron el altavoz, crudas y desquiciadas. «Hay un problema con las cuentas. Todo está congelado. No puedo acceder a un centavo. Tienes que arreglar esto. Ahora». Me senté más derecha en la cama, cruzando la mano libre en mi regazo. Su furia ya no me sacudía. Lo revelaba. «No hay ningún problema», dije con calma. «Estoy con Esteban Vargas y trabajando con la policía. Ellos saben todo». Un silencio siguió roto solo por el sonido apagado de sus pasos. Luego vino un rugido. «Vieja manipuladora. ¿Crees que puedes poner a Sofía en mi contra? ¿Crees que alguien vas a creerte tus mentiras?» «Mentiras», repetí suavemente. «Es tu nombre el que aparece en esas transacciones rechazadas. Arturo, tus manos intentando tomar lo que Javier nunca te dejó». De fondo la voz de Sofía tembló. «Arturo, por favor, déjame hablar con ella». No ladró él, su voz quebrada por la desesperación. «Ella te ha estado envenenando desde el principio. ¿No ves lo que hace? Intenta quitarnos todo». Mi pecho dolió al escuchar la voz pequeña y asustada de Sofía, entre su rabia. Mamá susurró casi inaudible. «¿Es cierto? ¿De verdad estás con la policía?» «Sí, Sofía», dije firme pero no cruel. «Tienen el testamento de tu padre. Tienen la prueba de lo que me dejó a mí y lo que te dejó a ti también. Pero Arturo no quiere que lo veas, ¿verdad?» Hubo un sonido brusco, como si él le hubiera arrancado el teléfono. Su respiración raspó contra el auricular. «No sabes cuándo parar, siseó. Debiste quedarte en ese motel miserable, desvanecerte como se suponía. Ahora lo has arruinado todo». Dejé que su veneno se asentara, luego hablé con un tono que me recordó a la enfermera que fui firme, factual, imposible de contradecir. «No, Arturo. No he arruinado nada. Solo te he expuesto.
La policía se encargará del resto. Otro silencio. Casi podía escuchar los engranajes del pánico girando en su cabeza, la ilusión de control escapándosele de las manos. Luego escupió. Lo lamentarás. Ambas lo lamentarán. La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente, mi mano temblando, pero no de miedo. De liberación. Por primera vez Arturo había mostrado su máscara por completo, no solo ante mí, sino ante Sofía. Me recosté contra el cabecero mirando el techo mientras el zumbido del tráfico se filtraba por las paredes del motel. En algún lugar en esa casa junto al mar, mi hija estaba al borde de dos mundos, la verdad que su padre nos dejó, y las mentiras que Arturo había tejido a su alrededor como una telaraña. Lo que ella eligiera determinaría todo. El teléfono vibró de nuevo 1 hora después. Sofía esta vez, sola. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar mi aliento, atrapado por el sonido de su voz. Mamá susurró rota, ya no sé qué creer. Cerré los ojos presionando el relicario de Javier entre mis dedos. La semilla de la duda por fin había sido plantada. Si crecía o se marchitaba, dependería de lo que pasara después. Era media tarde cuando escuché un golpe en la puerta del motel. No un golpe frenético como la voz de Arturo al teléfono, sino un ritmo medido deliberado. Abrí la puerta y encontré a un hombre que nunca yo había visto en persona, aunque su presencia parecía inevitable. Gregorio Salazar padre estaba frente a mí alto. A pesar de sus años, el cabello plateado en las sienes, pero su porte aún afilado. Su traje a medida parecía fuera de lugar contra la pintura desvaída y el neón parpadeante de la posada del sol. Señora Mendoza, dijo ofreciendo una sonrisa fina que no llegó a sus ojos. Puedo pasar, dudé cada instinto, advirtiéndome en contra. Pero la curiosidad venció a la cautela. Me hice a un lado y él entró con la confianza de un hombre acostumbrado a ser bienvenido en cualquier lugar. Miró la cama hundida, la mesita abollada, el tapete gastado, y vi un leve rictus de desdén en sus labios, antes de que se compusiera. No perderé su tiempo. Comenzó cruzando las manos con pulcritud al sentarse. Has desatado una tormenta con esta investigación. Arturo es impulsivo, sí, pero sigue siendo mi hijo. Y los asuntos familiares deben manejarse con discreción. ¿No crees? Crucé los brazos preparándome. La discreción es cómo sobreviven los depredadores. Ya tuve suficiente de silencio. Su sonrisa titubeó, pero solo un instante. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si confiara en mí. Estoy dispuesto a hacer esto muy simple. Retira tu denuncia. Deja de perseguir este asunto. A cambio, me aseguraré de que recibas 2 millones de pesos libres de impuestos en efectivo. Suficiente para una jubilación cómoda, lejos de todo este lío. Lo miré la audacia de su oferta, asentándose en el aire rancio del motel. 2 millones de pesos, repetí lentamente. Por mi silencio. Por tu dignidad, corrigió con suavidad. Piensa en Sofía. Un escándalo manchará su nombre para siempre. Los errores de Arturo son una cosa, pero arrastrar a nuestras familias por la vergüenza pública no beneficia a nadie. Has vivido lo suficiente para saber el valor de las apariencias. Algo en mí se rompió entonces, no con furia, sino con claridad. Pensé en las noches que trabajé hasta el agotamiento para que Sofía tuviera oportunidades. Pensé en las manos firmes de Javier guiándome, el relicario contra mi piel, sus palabras resonando. Mira más a fondo. Protege a Sofía. Y pensé en Gregorio sentado con arrogancia, en su traje impecable creyendo que mi integridad podía comprarse como un baratija en un mercado. Lo miré directamente. He vivido con dignidad demasiado tiempo para venderla ahora. Por primera vez, su compostura se quebró. Su mandíbula se tensó, y las sombras alrededor de sus ojos se profundizaron. «Estás cometiendo un grave error», advirtió. «¿Crees que puedes manchar el nombre Salazar y salir ilesa? Hay cosas en nuestro pasado. Cosas que no querrías que salieran a la luz». Las palabras flotaron como una amenaza. Mi pulso se aceleró, pero me negué a desviar la mirada.
Entonces, tal vez, la luz es exactamente donde pertenecen. Se levantó lentamente alisando su chaqueta, recuperando su máscara de cortesía. «Eres más fuerte de lo que pareces». «Isabel», dijo casi con admiración. «Pero la fuerza tiene límites. Recuérdalo». Sin otra palabra se fue la puerta cerrándose con un clic. Me quedé congelada un largo momento, mi pecho subiendo y bajando, con el peso de su insinuación. Conflictos pasados. La forma en que dijo nuestras familias cargaba una amargura que iba más allá del fraude de Arturo. Me senté al borde de la cama aferrando el relicario de Javier. Si Gregorio Salazar sabía algo sobre la historia de Javier, sobre las heridas que habían marcado a nuestra familia, mucho antes de que llegara Arturo, entonces no solo estaba luchando contra la codicia, estaba desenterrando un legado de podredumbre. Y por primera vez, temí que la verdad que Javier quería que mirara más a fondo fuera mucho más oscura de lo que había imaginado. La detective Maribel Cortez me llamó a la oficina de Esteban 2 días después de la visita de Gregorio. Llegué temprano con los nervios tensos, el relicario frío contra mi pecho. Esteban estaba a mi lado, silencioso pero firme su presencia, como un ancla contra la tormenta. Cuando Maribel entró, su expresión era seria. Revisé los registros financieros, comenzó deslizando una carpeta gruesa sobre el escritorio. Arturo y Sofía no solo son descuidados, están hundidos. Abrí la carpeta y sentí un nudo en el estómago. Página tras página de deudas, negocios fallidos, tarjetas de crédito, al límite, préstamos atrasados. Había recibos de casinos en Acapulco, miles de pesos perdidos en mesas de póker y blackjack transferencias a cuentas offshore, que sangraban como heridas abiertas. Maribel señaló los papeles con su pluma. La adicción al juego de Arturo lleva años. Cuando sus pérdidas crecieron, convenció a Sofía de abrir cuentas conjuntas. Usó su crédito para sostener sus ilusiones. Viajes, joyas, ese departamento en Guadalajara, todo construido con dinero prestado. Mi garganta se cerró. Y la casa, la herencia Maribel, asintió sombríamente. Eran sus salvavidas. Arturo vio la casa como un activo para apalancar y la herencia de Javier como la solución a sus deudas crecientes. Posicionó a Sofía como la clave para ambos. Una vez casado con ella tuvo acceso a todo lo que llevaba su nombre, pero con el testamento a tu favor, su plan se desmoronó. Miré las pruebas, mi pulso martilleando. La firma de Sofía parecía una y otra vez atada a deudas que no podía entender. Préstamos hipotecarios sin propiedad asociada. Tarjetas abiertas meses después de su compromiso. Y peor aún, correos entre Arturo y prestamistas llenos de encanto ensayado, cada uno prometiendo pagar una vez que los fondos de la herencia se liberaran. La realization golpeó como un puñetazo. Sofía no solo había sido engañada, había sido convertida en un arma. Arturo la había hecho el vehículo de sus esquemas, su nombre la máscara que usaba para sangrar dinero de cada rincón que podía alcanzar. Presioné mis dedos contra mis sienes, luchando contra las lágrimas que amenazaban. Mi hija, mi Sofía, había sido reducida a un colateral. Y ella lo permitió, demasiado enamorada, demasiado ciega, para ver la soga apretándose en su cuello. La voz de Esteban rompió el silencio, tranquila pero firme. «Isabel, prepárate. Cuando esto llegue a juicio, las acciones de Sofía serán examinadas. Aunque fue manipulada, sus decisiones están ahí, en blanco y negro. Tendrá que rendir cuentas». El duelo que creció en mí era más pesado que la rabia. Pensé en ella a los 12 años, descalza en la arena fuera de la casa, jurando que se casaría allí algún día. Pensé en su mano en la mía, pegajosa por bombones derretidos, su risa, resonando bajo las estrellas. Esa niña parecía tan lejana, ahora enterrada bajo deudas y la sombra de Arturo. Maribel se inclinó, su tono más suave. No es raro que mujeres en la posición de Sofía sean coaccionadas a afirmar, a creer que es por su futuro. Pero la ley exigirá respuestas.
Debes pensar cuidadosamente cómo abordar su papel en todo esto. Asentí, aunque mi pecho se sentía hueco. Luchar contra Arturo significaba exponer la debilidad de Sofía. Proteger a Sofía podía significar dejar que Arturo escapara con menos de lo que merecía. Era un filo de cuchillo, y yo ya estaba sangrando en él. Esa noche de vuelta en el motel, extendí los papeles en la colcha, estudiándolos bajo la lámpara tenue. Los números se desdibujaban, pero la verdad brillaba clara. Javier tenía razón. Sabía que los depredadores rondarían. Lo que no había previsto era que uno usaría a Sofía como cebo. Lloré en silencio el duelo por la ceguera de mi hija, mezclándose con resolución. No podía salvarla de sus elecciones, pero podía proteger el legado que Javier me confió. Y si eso significaba enfrentarme a ella también, que así fuera. La noche se profundizó, pero también mi determinación. Recogí los papeles en su carpeta, mis manos firmes ahora. Lo que viniera después lo enfrentaría. No esperaba que vinieran al motel, pero una tarde, justo después del atardecer, hubo un golpe en la puerta. Fuerte e insistente, del tipo que exigía más que una respuesta cortés. Al abrir, Sofía estaba allí con los brazos cruzados fuertemente contra su pecho, los ojos enrojecidos. Arturo la seguía su postura rígida, su sonrisa demasiado afilada para ser genuina. «Mamá, necesitamos hablar», susurró Sofía, su voz temblorosa. Mi hija se hizo a un lado dejándolos entrar. La habitación se sintió más pequeña con ellos dentro. Arturo pasando junto a mí, como si ya fuera dueño del espacio. Se sentó en la mesita tamborileando los dedos en la madera, mientras Sofía se quedó cerca de la cama insegura, atrapada entre nosotros. Arturo habló primero su tono suave, pero con un filo de impaciencia. «Esta pequeña cruzada tuya ha ido demasiado lejos, Isabel. Has avergonzado a Sofía, me has avergonzado a mí. Nunca entendiste el dinero. Nunca entendiste cómo funciona el mundo. Por eso el negocio de Javier casi se derrumba antes de que yo llegara». Sus palabras cortaron hondo, pero mantuve mi voz firme. «No te atrevas a meter a Javier en tus mentiras. Él construyó todo con cuidado. Lo dejó con cuidado. Y confió en mí para protegerlo». Arturo se inclinó, su sonrisa adelgazándose en una mueca. ¿Protegerlo? Lo has estado acaparando, dejándolo pudrirse en cuentas mientras estás en este tugurio. Sofía y yo tenemos visión. Podríamos convertir esa casa en algo valioso. Un lugar para eventos, una inversión, algo real. Pero tú te aferras a ella como a una vieja foto. Sentí a Sofía estremecerse ante sus palabras. Aunque no habló, mi corazón dolió por su silencio. Crucé las manos en mi regazo, anclándome en el recuerdo de Javier. Javier no confió en ti con visión. Confió en mí con juicio. Y sé la diferencia entre construir un futuro y drenarlo hasta secarlo. Los ojos de Arturo destellaron. «Estás torciendo todo. Sofía, dile cómo hemos estado planeando, cómo hemos estado construyendo una vida juntos». Ella no lo entiende. Sofía tragó con fuerza su mirada saltando de él a mí. «Mamá, Arturo tiene razón en una cosa. Nunca te ha gustado hablar de dinero. Siempre lo evitaste. Tal vez si solo...» Se detuvo las palabras deshaciéndose en su lengua. Me levanté la silla raspando ligeramente contra el suelo. «Sofía, ¿recuerdas lo que decía tu padre cuando discutíamos las cuentas? Decía, el dinero es una herramienta, no un amo. Y nunca dejes que nadie lo use para hacerte sentir pequeña». Sus labios se separaron, un destello de reconocimiento, cruzando su rostro. Pero Arturo intervino rápido y cortante. «Eso es cursilería sentimental. Esto es sobrepoder, Isabel. Y tú estás en el camino del futuro de tu hija porque eres demasiado terca para admitir que estás acabada». Lo miré sin parpadear. «Puedo ser muchas cosas, Arturo, pero no estoy acabada. Y no seré borrada de la historia de mi propia familia». El silencio que siguió fue denso, roto solo por la respiración inestable de Sofía. Ella apretó sus manos girando su anillo de bodas, como si le quemara la piel. Por un momento pensé que podría dar un paso adelante, que podría hablar contra él.
Pero en cambio, bajó la mirada su voz apenas audible. Solo quiero que esta pelea termine. Arturo aprovechó la debilidad levantándose de la mesa con una sonrisa triunfal. ¿Escuchaste eso? Hasta tu hija sabe que tú eres el problema. No discutí. No lo necesitaba. Su desesperación se mostraba en cada palabra, en cada tic de su mano. Sofía vacilaba, pero aún no se había liberado. Eso requeriría más que esto. Requeriría la verdad expuesta de una manera que ninguna mentira pudiera cubrir. Cuando se fueron Arturo lanzándome una última mirada fulminante, presioné mis dedos contra el relicario de Javier. Su confianza me estabilizaba como siempre, y supe que el siguiente paso sería traer la voz de Javier de vuelta a la habitación literalmente. A la mañana siguiente Esteban me llamó a su oficina con un tono que cargaba urgencia y solemnidad. Llegué justo después de las 10, mis nervios en carne viva por la confrontación en el motel. Su oficina olía ligeramente a cuero y cedro, como siempre los estantes llenos de tomos legales y certificados enmarcados. Pero había algo más pesado en el aire esta vez, como si la habitación misma se preparara para lo que iba a decirse. Isabel, comenzó Esteban, su voz inusualmente suave. Hay algo que he guardado esperando el momento correcto. Javier me confió más que el testamento. Dejó una instrucción sellada que debía compartir contigo solo, si Sofía traicionaba la confianza que él puso en ella. Mi aliento se atoró. ¿Instrucción sellada?, asintió moviéndose hacia la caja fuerte detrás de su escritorio. Con cuidado deliberado giró la perilla, los clics resonando como un latido. Cuando la puerta se abrió, sacó un sobre delgado y una memoria USB. Ambos llevaban la familiar caligrafía meticulosa de Javier. El nombre de mi esposo parecía vivo otra vez, curvándose en el papel. Esteban deslizó el sobre hacia mí. Adentro encontrarás una carta. Y esta memoria contiene un mensaje en video. Javier anticipó. ¿Complicaciones? Quería que tuvieras esta claridad si las cosas salían mal. Mis dedos temblaron al romper el sello. La letra de Javier llenaba la página nítida y firme, justo como la recordaba de listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Mi querida Isabel, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que lo que temía ha pasado, que Sofía se ha dejado llevar por la codicia o por alguien que busca usarla contra ti. No podía soportar la idea de que te quedaras desprotegida. Por eso modifiqué mi testamento. Si Sofía te trata sin dignidad o intenta quitarte lo que construimos juntos, su herencia será revocada. Todo será tuyo. La casa, las cuentas, las inversiones. Todo, Isabel, porque tú eres quien siempre nos ha llevado adelante. Las lágrimas nublaron la tinta mientras leía. Mi corazón dolía con gratitud y duelo, como si la voz de Javier hubiera cruzado el tiempo para protegerme. Esteban carraspeó suavemente. ¿Hay más? Javier grabó un mensaje para ti y Sofía. ¿Quieres verlo? Solo pude asentir. Esteban bajó las luces y puso su laptop en el escritorio, insertando la memoria. La pantalla parpadeó y ahí estaba. Javier. Su cabello más delgado, su rostro marcado por la enfermedad que se lo llevó, pero sus ojos eran claros y firmes. Estaba sentado en su viejo escritorio, en la casa, los libros familiares detrás de él. Mi Isabel, dijo su voz cálida pero firme. Y mi Sofía, si estás viendo esto. Espero que estén juntas, pero temo que no sea así. Sofía, quiero que me escuches claramente. El amor se demuestra con respeto. Si deshonras a tu madre, si la apartas por riqueza u orgullo, perderás lo que te dejó. Todo regresará a Isabel. Ella es la guardiana del alma de esta familia. Presioné una mano contra mi boca, los sollozos creciendo. La mirada de Javier se suavizó. Isabel, mi amor, me diste 40 años de lealtad, risas, gracia. Esta es mi forma de protegerte incluso cuando no pueda estar a tu lado. Si Sofía no puede ver tu valor, entonces no ha ganado el mío. Recuerda, nunca estás sola. La pantalla se desvaneció a negro. Me quedé en silencio, las lágrimas corriendo libremente mi pecho, agitado por la fuerza de lo que acababa de ver. Javier lo sabía.
Lo sabía y aún encontró una manera de sostenerme después de la muerte. Esteban se inclinó, su expresión resuelta. Isabel, la cláusula es inquebrantable. Las acciones de Sofía ya la han activado. Por ley, todo es ahora tuyo. Cerré los ojos aferrando la carta de Javier contra mi pecho. Por primera vez desde su muerte, no me sentí abandonada. Me sentí elegida, protegida, y supe que Sofía estaba a punto de enfrentar el peso completo de lo que había hecho. La noticia se extendió más rápido de lo que imaginé. Para el fin de la semana, el nombre de Arturo estaba en alertas financieras, susurrado en oficinas legales elegantes y finalmente derramado en las páginas brillantes de columnas sociales. Las cuentas que había presumido como interminables ahora estaban congeladas, sus líneas de crédito cortadas, y cada institución, que antes lo recibía con champán y puertas abiertas, de repente miraba para otro lado. Lo supe principalmente por Esteban y la detective Cortez, pero no necesitaba sus actualizaciones para ver el desmoronamiento. Estaba escrito en el pavoneo de Arturo, o más bien en lo rápido que desapareció. El golpe final llegó un sábado por la noche en la gala benéfica de la Fundación Salazar. Se suponía que era el momento de Arturo, una velada para consolidar su lugar entre los benefactores de Cancún. Sofía me había dicho semanas antes que ella y Arturo presentarían un cheque para el programa de alfabetización infantil de la Fundación, algo que Arturo alardeó que lo pondría en el mapa como un verdadero filántropo. No planeaba asistir, pero Esteban me animó diciendo que era importante hacerse visible. Así que fui con un sencillo vestido azul que Javier amaba, no por presumir, sino por fortaleza. El salón brillaba con candelabros de cristal y el murmullo de conversaciones pulidas. Llegué justo a tiempo para ver a Arturo y Sofía en la mesa principal, el brazo de Arturo sobre su silla, como un hombre que aún creía en su propia invencibilidad. La sonrisa de Sofía parecía pintada frágil como porcelana. Cuando comenzó el programa, Arturo subió al escenario, traje impecable voz, resonando con confianza. Esta noche, declaró, Sofía y yo estamos orgullosos de donar 500.000 pesos a la Fundación Salazar. Porque devolver es lo que define el verdadero éxito. Los aplausos fueron educados pero escasos. Entregó una tarjeta negra al tesorero del evento, sonriendo mientras las cámaras disparaban. Luego vino la pausa. Un ceño fruncido. Un intercambio susurrado. El tesorero intentó de nuevo deslizando la tarjeta 2-3 veces. La máquina parpadeó en rojo con cada intento. «Lo siento, señor Salazar», dijo finalmente, su voz resonando por el micrófono, que no sabía que seguía encendido. La tarjeta fue rechazada. Un murmullo recorrió el salón. El rostro de Arturo se oscureció, la máscara resbalando. Arrancó la tarjeta y sacó otra de su billetera, luego otra, cada una fallando con un pitido agudo que resonaba más fuerte que las cuerdas de la orquesta. Estaba al borde de la multitud viendo el espectáculo desplegarse como un teatro en cámara lenta. Las mejillas de Sofía ardían en carmesí, sus manos retorciéndose en su regazo. Entonces, Arturo explotó. Golpeó el puño contra el atril. «¡Esto es sabotaje! ¡Alguien intenta destruirme!». Sus ojos recorrieron la sala antes de posarse en mí. Ella, Isabel Mendoza. Ella está detrás de esto. Jadeos recorrieron la sala. Las cabezas giraron. Mantuve mi posición, espalda recta, expresión calma. No necesitaba responder. Su rabia hablaba por mí. Todo lo que construí, gritó con saliva volando, ella lo está derribando por despecho. Una vieja amargada que no puede soltar. Sofía tiró de su manga su voz, apenas audible. «Arturo, por favor, para...». Pero él la apartó avanzando hacia mí. «¿Crees que has ganado, Isabel? ¿Crees que congelar cuentas y esconderte tras abogados te hace más fuerte que yo?». La multitud se apartó atónita en silencio. Miré sus ojos desquiciados, viendo no poder, sino desesperación. «No has construido nada», dije quedamente. «Solo has tomado. Y esta noche todos lo ven».
El personal de seguridad intervino guiándolo de vuelta, mientras el anfitrión balbuceaba disculpas a los donadores. Sofía se quedó congelada en la mesa, sus ojos bajos, sus manos temblando. Me fui antes de que terminara la velada, deslizándome al aire fresco de la noche. Detrás de mí la gala continuó, pero la caída de Arturo ya estaba sellada. Y supe que la tormenta que llevaba dentro no se desvanecería silenciosamente. El viaje de regreso a Playa del Carmen se sintió diferente esta vez. Durante semanas había evitado la casa imaginando a Arturo pavoneándose por sus pisos de cerámica, como si fuera rey. Sofía siguiéndolo con esa sonrisa tensa. Pero cuando llegué al camino de grava familiar, el aire olía a eucalipto y sal como siempre. Y me di cuenta, esta casa nunca fue suya. Era mía. Era de Javier. Éramos nosotros. La llave entró en la cerradura con facilidad. Dentro el silencio me recibió. Sin risas, sin gritos, sin falsa grandeza. Solo el susurro de las olas más allá de las puertas de vidrio. El polvo se había acumulado en las encimeras y un par de gemelos de Arturo brillaban cerca del fregadero abandonados a prisa. Su colonia aún flotaba débilmente, una sombra no deseada. Comencé el lento y deliberado trabajo de reclamar la casa. Las maletas a medio empacar en la recámara fueron directo al pasillo. Zapatos caros alineados en el closet, los empaqué sin dudar. Los vestidos de Sofía dolían al doblarlos sus telas, recordándome momentos en que aún era mía, cuando le subía el cierre antes de bailes, y ella besaba mi mejilla en agradecimiento. Pero estos también fueron al almacén. Para la noche su presencia se había diluido. La casa se sentía más ligera, su latido más cerca del mío otra vez. Llevé una última caja al estudio de Javier, la única habitación que Arturo parecía ansioso por reclamar. Sus estantes de roble aún sostenían los libros de leyes de Javier, los lomos arrugados por décadas de uso. El aroma a tabaco persistía débilmente de su vieja pipa guardada, pero nunca olvidada. Dejé la caja y noté algo extraño. Un cajón del escritorio se atascaba ligeramente al intentar cerrarlo. Curiosa, lo abrí del todo. Detrás de un fondo falso, un diario de cuero, descansaba suave en los bordes por el uso. Mi aliento se atoró al levantarlo. La letra de Javier llenaba las páginas precisa y familiar. Me preocupa, Sofía, comenzaba una entrada. Su encanto siempre ha sido fácil, pero con él, una arrogancia que no puedo ignorar. Habla de la casa como si ya fuera suya, como si los sacrificios de Isabel valieran menos que sus deseos. Rezo para que madure más allá de esto, pero si no lo hace, la fuerza de Isabel perdurará. Ella siempre ha sido la verdadera guardiana de lo que construimos. Presioné una mano contra las palabras, las lágrimas nublándome la vista. Él había visto lo que yo tanto intenté no admitir. Sin embargo, no dudó de mí. Confió en que mantendría la línea que protegería el legado, no solo de propiedad, sino de dignidad. Las entradas continuaban recuerdos de Sofía niña, persiguiendo gaviotas en la arena, notas sobre reparaciones al tejado, reflexiones sobre su amor por mí. Pero el tema era constante su fe en que yo sería lo suficientemente fuerte cuando él ya no pudiera estarlo. Cerré el diario sintiendo una calma extraña. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba aferrándome a la supervivencia. Estaba parada firmemente en mi lugar, mi hogar. Guardé los gemelos de Arturo en un cajón, no como recuerdos, sino como evidencia de lo que había superado. Luego caminé al terraza, el océano extendiéndose amplio ante mí, el atardecer tiñendo el cielo de oro y carmesí. La casa era mía otra vez. Y por primera vez comencé a preguntarme, ¿cómo sería la vida si la elegía para mí? Las semanas siguientes se sintieron como una temporada de renacimiento. Una vez que la casa fue mía de nuevo, supe que simplemente vivir en sus paredes nunca sería suficiente. Javier confió en mí para proteger lo que construimos, pero yo quería más que defensa. Quería transformar el dolor en propósito,
Con la guía de Esteban y el aliento de la detective Cortez, lancé la Fundación Mendoza, dedicada a viudas y adultos mayores, enfrentando abuso financiero. Lo que alguna vez fue mi vergüenza privada, se convirtió en la semilla de algo más grande. Invertí los recursos que Javier me dejó en clínicas de ayuda legal, asistencia para vivienda y líneas telefónicas para quienes estaban silenciados por el miedo o la manipulación. El trabajo creció rápido. Los periódicos locales recogieron mi historia primero con simpatía cautelosa, luego con admiración. Una periodista de El Universal se sentó conmigo en la terraza de la casa una tarde, su grabadora en la mesa entre nosotras. Me preguntó cómo encontré la fuerza para enfrentarme a mi propia hija y al hombre con quien se casó. No la encontré, respondí con honestidad. Javier me dio las herramientas y la vida no me dejó opción. Solo decidí que no desaparecería en silencio. El artículo se publicó bajo el titular De la traición al faro. Viuda. Convierte la pérdida en legado. Poco después me invitaron a hablar en una conferencia en Ciudad de México sobre protección a adultos mayores. Frente a un salón de extraños conté mi historia a las tijeras de podar en mi mano, cuando llegó la llamada de Sofía a las paredes del motel, oliendo a moho, el diario que encontré que confirmó la fe de mi esposo en mí. Vi a mujeres asintiendo entre lágrimas, algunas tomándose de las manos. Por primera vez me sentí no solo reivindicada, sino conectada. Pero no todas las cartas que me llegaban traían elogios. Una mañana llegó un sobre delgado, la letra inmediatamente familiar. De Sofía. Dudé antes de abrirlo mi corazón, apretándose como si recordara otro tipo de cartas, tarjetas de cumpleaños, notas del Día de la Madre, garabateadas en tinta rosa. Dentro sus palabras se extendían desiguales, desesperadas. Mamá estaba ciega. Arturo me manipuló, pero yo lo permití. Te herí y ahora lo veo todos los días. Por favor, perdóname. Por favor, ven a verme. Sigo siendo tu hija. La primera carta fue seguida por otra, y luego otra, cada una más suplicante que la anterior. Algunas hablaban de vergüenza, otras de soledad, otras de un arrepentimiento tan pesado que hacía que la tinta se corriera con sus lágrimas. Las apilé en un cajón del escritorio de Javier, incapaz de tirarlas, incapaz de responder. Por las noches, cuando las olas golpeaban la costa, a veces escuchaba su risa de niña resonando en mi memoria, el sonido de sus pies corriendo por la arena. Luego recordaba su silencio mientras Arturo me llamó inútil, y el dolor regresaba. La fundación creció, mi historia viajó, y la gente me llamó resiliente. Pero dentro de mí una batalla más silenciosa se agitaba, si el perdón era fuerza o rendición. Y era una pregunta que solo el tiempo podía responder. La casa había vuelto a quedar en silencio, pero ya no era el silencio del exilio. Era la quietud de la paz. Cada cuarto me reflejaba ahora fotos restauradas en sus marcos, el diario de Javier en la mesita de noche, flores frescas, alegrando los alféizares. Pero fue el pequeño cajón de mi escritorio, el que guardaba el símbolo más verdadero de lo que había reclamado. Dentro descansaba una sola llave de repuesto de la casa. La puse allí una mañana deliberada y lenta, como si el acto mismo tuviera peso. Durante meses esa llave había sido un punto de conflicto, exigida, robada, disputada. Ahora reposaba en un forro de terciopelo intocada por la codicia. Pasé los dedos por sus bordes de latón. No estaba destinada a la intrusión. No era una invitación a tomar o dominar. No, esta llave era para el amor que tocara con respeto. Para quien viniera algún día no a reclamar, sino a compartir. Las palabras de Javier en su carta resonaban en mi corazón. Nunca estás sola. Él había visto lo que enfrentaría, pero también confió en que resistiría. Y lo hice. La llave era mi promesa silenciosa a él y a mí misma, de que ninguna puerta en mi vida volvería hasta abrirse sin dignidad. Esa noche llevé una taza de té a la terraza. El Caribe se extendía amplio e infinito ante mí, el horizonte pintado en tonos de coral y oro.
Las mismas olas que alguna vez llevaron mi duelo, ahora llevaban algo más ligero. El aire olía a sal y eucalipto familiar, anclándome. Me apoyé en la baranda viendo el sol deslizarse más bajo mi mano, descansando ligeramente sobre mi pecho. Durante años mi vida había sido definida por el sacrificio primero por Javier, luego por Sofía. Y aunque aún cargaba amor por ambos finalmente, entendí que el amor no necesitaba significar borrarme. La casa ya no era un campo de batalla. Era un hogar, mi hogar. Un lugar construido con devoción, defendido con verdad, y ahora vivido con libertad. Pensé en las mujeres que conocí a través de la fundación, sus cartas, sus lágrimas, su gratitud. Pensé en las cartas de Sofía, apiladas en el cajón sin respuesta. Tal vez algún día decidiría si el perdón tenía lugar en mi historia. Pero esta noche no era para decisiones. Esta noche era para respirar. El viento levantó mi cabello llevando el sonido de las olas rompiendo firmes contra las rocas abajo. Cerré los ojos, inhalé y dejé que la paz me atravesara. La llave de repuesto estaba segura en su cajón y yo, finalmente, era libre.